En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Abróchense los cinturones porque esta nave va a volar. La palabra de Dios, dijo Dios mismo que su palabra es eficaz, es buena, es una espada de dos filos. Y allí en la palabra nosotros podemos comprender la verdad de Dios. Y lo más maravilloso que el ser humano puede hacer es creer, confiar en lo que Dios ha prometido. Y esta semana vamos a tomar un poco de tiempo para estudiar el Evangelio según San Juan y vamos a ver algunos de los milagros que Jesús realizó. Y vamos a ver lo que Dios hace en favor de cada uno de nosotros y nos desafía a creer, a recordarnos. Esta semana el título es Jesús hace un milagro. Así es que, ¿cuántos están deseosos de mirar el milagro que Jesús tiene preparado para su vida? Vamos a invitarles y vamos a orar una vez más para la bendición sobre el tema de esta noche. Oremos. Amante Padre Celestial, es un gozo para nosotros, Señor, estar bajo tu presencia, Señor. Y reconocer, Señor, que tú manejas, Señor, la vida entera de cada uno de nosotros. Que nosotros no tenemos que tener temor porque nuestra vida está escondida en Dios. Que pronto vas a venir. Y que en esta vida, Señor, tú dijiste que tendríamos dificultades. Tú dijiste en el mundo tendréis tribulaciones. Vamos a tener dificultades. Pero no terminaste allí. Tú dijiste, Señor, que también tú, que nosotros podíamos confiar porque tú habías sobrepasado este mundo. Y esta noche, Señor, queremos pedirte que por ese poder que fue derramado en ti, a través de la victoria de la cruz, a través de la presencia del Espíritu, esta noche se mueva libremente aquí con nosotros, en nuestras mentes, en el corazón, y sobre todo, Señor, en la mente y en el corazón de aquellos de nosotros que tenemos mayor necesidad de ti. Bendícenos, Padre. Oramos en tu santo nombre. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno esta noche. Vamos a mirar, la primera que vamos a ver es el primer milagro de Jesús. Y el título de esta noche es ¿el milagro para un qué? Para un hogar feliz. Déjame hacer una pregunta. ¿A cuánto les gustan los hogares felices? No, a mí no, pastor. A mí me encantan las peleas y me gusta que me griten, que me maltraten. ¿Verdad que no? Bueno, tal vez algún masoquista por ahí, ¿verdad? Pero no, la realidad de las cosas es que todos queremos un hogar feliz. Todos queremos vivir en paz. Y, desgraciadamente, a veces no es así, pues. Muchos de nosotros vivimos aún ahora mismo, tal vez, en hogares disfuncionales, en matrimonios que están batallando, sufriendo. Tenemos dificultades, vivimos en un mundo, ustedes saben que dicen que el hogar es el centro de la sociedad, y entonces por eso es que la sociedad hoy en día está decayendo, porque hay muchos, desgraciadamente, muchos hogares que sufren mucho, que batallan mucho. Pero he aquí los hijos de Dios que han descubierto que Dios, a través de Cristo Jesús, puede hacer un milagro. Porque no es normal que el hogar sea feliz, no es normal, es anormal, porque tiene que ver con la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el milagro que esta noche vamos a mirar nosotros al estudiar un poquito acerca de ello. El Evangelio según San Juan, hermanos, es un evangelio muy especial. Ustedes se recuerdan que Juan era el discípulo, ¿qué decíamos? Y Juan era bien interesante porque cuando Juan escribía decía, y entonces el discípulo al que amaba a Jesús se recostaba así en su pecho, pero estaba hablando de él, o sea, él era el que escribía eso. Entonces le encantaba a Jesús Juan. Juan había sido uno de los discípulos, según la palabra de Dios, que se había acercado más. Dios no hace acepción de personas, Jesús no quería más a uno que al otro. De hecho, nosotros entendemos que al pobrecito de Judas
a Judas, Dios lo había tratado con más cariño, con más respeto. Lo había invitado, le había dicho que caminara con él. Lo había puesto en un lugar donde Judas podía haber lidiado con los problemas que él tenía. Judas amaba el dinero, Judas le gustaba clavarse su dinerito, dicen por ahí. Y Dios lo pone a ser básicamente el tesorero para que entendiera que el dinero era para poder ayudar a los pobres, para poder suplir necesidades. Pero Judas no logró entender todo eso. El Evangelio según San Juan, hermanos, es un evangelio lindo porque en él se presentan varios de los milagros que Jesús realizó. Y estos milagros, hermanos, ninguno de ellos, de hecho, nada de lo que Jesús realizó, este es un principio bíblico que usted tiene que entender. Ninguna cosa que fue grabada, escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, pasó así nomás porque pasó. Jesús fue un individuo capaz, un individuo misional. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo la misión que Él había venido a cumplir. Desde Isaías ya, más bien desde el Génesis, ya se había dicho cuál sería la obra que Jesús realizaría. Y ustedes se recuerdan cuando Jesús finalmente viene, Juan, quien había preparado el lugar a Jesús, le prepara el lugar y entonces ahora Juan está en la cárcel, lo es tomado. Y acuérdense, eventualmente muere. Y se recuerda en la ocasión en que Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era verdaderamente Él el Mesías al quien Él había venido a prepararle el lugar. Y eventualmente los discípulos regresan y le cuentan a Juan lo que está haciendo Jesús. Y entonces Juan dice, ya entendí, Él era el Mesías, Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba realizando la obra que el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, muchos años antes, había dicho que Jesús, el Mesías, vendría a realizar. ¿Y cuál era la obra, hermanos? Sanar, perdonar, ayudar, restaurar, hacer milagros, hacer obras de restauración a todas las personas que tenían necesidad, no solamente a los pobres y a los que tenían problemas, sino también a los fariseos, a los doctores de la ley, a quien fuese que tuviese necesidad o reconociese su necesidad de Dios. Jesús les otorgaba. Finalmente, hermanos, la obra de Jesús fue venir a traernos esperanza. Vivimos en un mundo sin esperanza, esa es la realidad. ¿Por quién va a votar? ¿Por el malo o el peor? Dice la gente, ¿no? Ya no hay esperanza, hermanos, ya no se puede, ya. Esta mañana yo posteé ahí en Facebook que les dije si alguien está preocupado por las elecciones, que no se preocupen, yo ya sé quién va a ganar. Ya sé quién va a ganar, hermano. ¿De verdad? ¿Quién cree que va a ganar? Jesús, mis queridos hermanos. Y no, es la verdad. Pase lo que pase en este mundo. Salgan los políticos más sucios que existen en la vida y hagan lo que hagan. The Lamb wins. El Cordero de Dios obtuvo la victoria y la obtendrá al fin del tiempo. Es que nuestra obra es creer, no hay que tener temor, hay que tener confianza en ese Dios. Y esa es la maravilla del libro de Juan, es que permite que ustedes y yo reconozcamos y podamos entender que hay luz al final del túnel, que los problemas y las dificultades que entendemos un día pasarán, que al final Jesús, el Evangelio de Dios, nos trae esperanza. Y la pregunta es, hermanos, ¿les gustaría a usted conocer el arquitecto? El que inventó, el que hace, el que crea, el que permite los milagros en la vida de nosotros. Alguien dijo por ahí, no, pastor, es que ahora ya no suceden milagros, dice. Eso era antes, pastor, ahora no. Pero hermanos, usted lo único que tiene que hacer es empezar a observar cómo Dios se mueve en la vida de nosotros y a empezar a reconocer que el sencillo hecho de que usted esté aquí, que yo esté aquí, es gracia de Dios, es un milagro. Yo tengo un hermano, hermanos, que es bonito, delgadito, bien paradito, jovencito, es 2 años mayor que yo, corre maratones, anda en bicicleta, nada, es 144 libras pesa el muchacho, delgadito, así fuerte, musculoso, ¿verdad? Y le dio un ataque al corazón hace unos meses atrás. Mi hermano de carne, mi hermano favorito,
Él y el menor y las 3 hermanas son mis favoritos. Todos son mis favoritos. Y uno dice, pero ¿cómo? Oye, pero al que le debía dar eras al pastor Camacho, ese es el gordo. No al pobre Arturo, que ese está, pero lleno de salud. Hay un sinnúmero de cosas en este mundo que no entendemos por qué. Hay vegetarianos que se cuidaron verdaderamente, conscientemente, y les da cáncer en el estómago. Claro está que no por eso no hay que ser vegetariano, no hay que hacer, no es bueno. La realidad de las cosas, mis queridos hermanos, es que nosotros todos los días vemos milagros de Dios. Nomás para terminar la idea de mi hermano trabaja en un hospital. Y el ataque al corazón le dio el jueves, acabando el día. El viernes será feriado, el lunes será feriado. Ese viernes él se iba a ir con su familia y se iba a acampar allá, por allá bien lejos de donde había hospitales. Otra cosa interesante, si a él le hubiera dado, había terminado un maratón hacía 3 semanas y ya esa noche, ese jueves, ya iba a empezar a entrenar otra vez porque iba a hacer otro maratón, un triatlón, bicicleta, natación y correr, ¿no? Ya iba a empezar a entrenar. Y la cosa fue increíble, le dio el ataque al corazón. De hecho, le estaba dando y él ni en cuenta porque, como les digo, él es un muchacho muy fuerte y muy saludable. Y se empezó a sentir un poco mal. Llega la jefa de él a la oficina de él, ya casi a punto de acabar el día. Y le dice, oye, esto te veo raro, ¿qué pasa? Dice, no sé, como que me siento un poquito mal. Entonces ellas sin nada, tienen en ese hospital tienen un teléfono rojo que es de emergencia. Y llaman al de emergencia y dice, vénganse por aquí. Y en lo que ella llamaba se empezó a sentir un poco mal. Se lo llevan y el doctor, ¿cómo es que se le llaman los doctores del corazón? El cardiólogo, quien ese día tenía que haber salido más temprano, pero por algún motivo que ni él sabe, se quedó allí. Ahí estaba en el lugar donde entró mi hermano y se conocen porque trabajan ahí. Y le dio el ataque al corazón, hermanos, en la mesa enfrente del doctor. 3 arterias bloqueadas, las main arteries, la arteria principal. 2 a 100% bloqueo, eso es muerte, ¿no? Y de 1 a 80%, hermanos. Evidentemente hereditario porque el muchacho está extremadamente saludable. Allí, todo pasó allí, el doctor ahí estaba y rápido le hicieron, ¿cómo es que le llaman ese asunto? Anyway, yo no soy doctor, gracias a Dios. Pero ahí mismo, gracias a Dios, todo salió bien, no, ningún problema tuvo. Lógicamente ha estado bajo cuidado, esto pasó hace casi 3 meses y no puede hacer mucho ejercicio, etcétera. ¿No hay milagros hoy en día? No, claro que hay milagros, a veces no los vemos, pero hay que tener la vista para entender los milagros de Dios, ¿verdad? Dios no se equivoca, hermano. Y esta semana, vamos a conocer al actor de los milagros. El tema, hermanos, de esta semana es creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, porque el que cree, ¿qué pasa? Así de importante es creer en lo que Dios hace. Cuando nosotros creemos en su palabra, entonces nosotros podemos experimentar la vida eterna. Creer es un don de Dios. Usted no puede hacerse creer, usted no puede crear la fuerza, el entendimiento para creer. Creer es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un milagro de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y este fin de semana vamos a mirar ese milagro, hermanos. Juan escribe este evangelio, es bien interesante. Cuando Juan escribe el evangelio, ya la muerte, la resurrección de Jesús, los 40 días que había estado en la tierra, ya habían pasado algunos años. Así es que Juan le escribía a una generación de individuos que ya muchos de ellos no eran testigos oculares. Es decir, habían pasado un grupo, una cantidad de años. Entonces la gente que había visto de primera mano, que había estado presente cuando pasó esto, ya se estaban yendo. Entonces ahora la gente ya no estaba creyendo tanto porque decía, ay, ¿a poco sucedió? Sí. Y alguno que no, yo estuve ahí, yo escuché, yo vi cuando se rompieron las cortinas, yo vi cuando tembló, yo vi cuando se levantaron las tumbas, cuando Jesús resucitó, pero ya muchas nuevas generaciones ya no estaban allí. Entonces el propósito del libro de Juan
y déjenme decirlo de esta manera, el libro de Juan, hermanos, es para nosotros también. Que nosotros no estuvimos allí. Nosotros no somos testigos oculares de lo que sucedió. Pero es tan importante para nosotros, con los ojos de la fe, con una mentalidad puesta en Cristo Jesús, entender y creer que sucedió. Para entonces poder nosotros también tener vida eterna. Empezando ya directamente con el Evangelio según San Juan. Si usted fuese Jesús, ¿ok? Usted está comenzando su ministerio. Jesús no era conocido. Jesús no venía, ¡ay, viene Jesús! No, Jesús era como decir uno, ¡oh, ahí va Juan de Doña Lupe! El Juan de Doña Lupe, ¿verdad? Ese es. Y aquel que no, ese es el Carlos de la familia García Camacho. Así era Jesús de Nazaret, ¿no? El hijo de María y de José, ¿verdad? Pero ahora Jesús está empezando su ministerio formal. Y la pregunta es, ¿cuál hubiese sido el milagro que usted hubiese escogido, hermano? Es el primerito. Con esa es la tarjeta de presentación de Jesús. ¿Cuál hubiera escogido usted? ¿Será que usted hubiera escogido tal vez resucitar a un muerto? Óigame, no, si resucita a un muerto, la gente iba a quedar bien maravillada, ¿verdad? O es más, pues si era Jesús, hubiera resucitado un montón de muertos mejor, ¿no? O sea, un cementerio entero que lo hubiera levantado. ¿Podía hacerlo? Sí. Claro que sí. Hijo de Dios. ¿Cuál hubiese sido el milagro? Tal vez el milagro hubiera sido, hermanos, traer sanidad a alguien. Tanta gente enferma. Tanta gente enferma. Con tanta necesidad. Y Jesús anhelante de traer sanidad. Pero es increíble que el milagro que Jesús escoge esta noche es un milagro diferente. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que el milagro que Jesús escoge es un milagro diferente. Vamos a leer juntos, ¿ok? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: al tercer día se hicieron ¿qué? Unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí ¿quién? La mamá de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas ¿quién? Jesús y los discípulos. Vayan viendo qué interesante es la historia, ¿no? Y fueron invitados Jesús y los discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Interesante, ¿no? Las mamás, ¿no? Hijo, ayúdale, se acabó el vino, hijo. ¿Qué pasó? Pues tú eres Jesús, ¿qué no? Ahí, un milagrito, haz algo. Y entonces Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Todavía no se recuerdan que esta mañana hablábamos que cada paso de Jesús fue planificado. Jesús sabía cuándo hacer y cuándo no hacer. Y ahora Jesús le dice a su mamá: mamá, todavía no estoy listo, espérate. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que les diga. ¿Cómo son las mamás, verdad? Las mamás, o sea, sí, o sea, la mamá dice: sí, Jesús, está bien, pero hagan lo que les diga mi hijo, ¿ok? Así, interesante, ¿no? Como a veces nosotros vemos la Biblia como una cosa así seria. La realidad es que es una historia, ¿no? Es una historia de familias como nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí están Jesús y su mamá hablando. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Había unas tinajas allí que ustedes se recuerdan que ellos creían en la purificación de su cuerpo, de sus pies, de sus manos, a veces de la cara, a veces del cuerpo entero. Entonces tenía una serie de ritos de purificación. Entonces para eso estaban esos cántaros allí, esas tinajas de piedra. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, dice, ¿no? Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestro de ceremonias. Y se lo llevaron. ¿Y luego qué sucedió? Cuando el maestro de ceremonias probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, ¿verdad? Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya la gente anda medio contentita, ¿verdad? Ya andan
alegres, ¿verdad? Ya no están tan completos, ¿no? Dice, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y entonces dice la palabra de Dios, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué? Creyeron en él. El primer milagro que Jesús hace en Caná de Galilea. No hay paparazzis, no hay cámaras, no hay reporteros, no hay absolutamente nadie. Ni el maestro de ceremonias que estaba allí se dio cuenta del milagro. Nomás, ¿quién se dio cuenta del milagro, hermanos? Pues los siervos. Pero espérense, espérense. ¿Y los siervos qué? Los siervos son siervos, ¿verdad? Los meseros ahí. Esos no son los importantes de la boda. No son. Es increíble, mis queridos hermanos, cómo Jesús decide hacer su primer milagro casi a escondidas. Casi a escondidas. Ahora dígame una cosa, ¿era importante que se acabara el vino en una boda, sí o no? Si usted invita a los hermanos a la casa un día y se le acaban las sodas, pues se acabaron y ya. Hermana, ¿tiene más Fanta de naranja? No, ya se me acabó, hermano. Ah, bueno, pues tome agüita, hermano, que es mejor, dice mi mamá. Déjeme explicarles un poquito ahora la vasta diferencia en nuestro tiempo y en el tiempo de las bodas de Canaán. Perdón, en los tiempos de Jesús. Bien interesante, hermanos. Resulta de que Jesús decide hacer este milagro en la sencillez de la intimidad de un hogar, de una familia. Y se pregunta usted y yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué Jesús no se le ocurrió hacer este milagro o otro milagro mucho más visible, que la gente se diera cuenta? Porque así somos nosotros, cuando vamos a hacer algo importante, yo lo publico en Facebook, para que sepan, ¿verdad? Para que se den cuenta, ¿verdad? No, yo si llego a perder 1 libra, usted lo va a saber. Porque así somos los humanos, o sea, queremos, ¿verdad? Dice mi abuelita, anda asustando con el petate del muerto, ¿no? O sea, que no es ni suyo, pero ahí anda uno quedando bien, ¿verdad? Es interesante, mis queridos hermanos, Jesús hace su primer milagro allí en la intimidad de un hogar, de una familia, que evidentemente no es una familia importante en la sociedad. De hecho, los que estudian creen que eran de alguna manera allegados a Jesús, a la familia de Jesús. Por eso María le interesa que, óyeme Jesús, se acabó el vino, haz algo. Haz alguna cosa allí. Eran allegados, no eran gente encumbrada, no era gente importante. ¿Y por qué Jesús hace eso, hermanos? Pues déjenme explicarles algo. Estas fotos que ven aquí, ¿hay alguna persona de Oaxaca? ¿Quién? Allá hay de Oaxaca, 2, 3. Ajá. Ok, miren que yo tuve una vez el privilegio de ir a Oaxaca. Entonces, el domingo tempranito, mi hermano y yo, Arturo, nos fuimos a conocer el tule. El árbol del tule, ¿no? Ahí pegadito a la ciudad de Oaxaca. Y entonces nos fuimos muy tempranito, ¿no? Y llegamos ahí al tule y pues dijimos, hay que comer algo, ¿no? Entonces buscar un restaurancito, algo. Y ahí por la calle principal, antes de llegar a el árbol del tule, el árbol del tule es el árbol más grande del mundo, los que saben de ese asunto. ¿Ah? Si es un árbol ononón que yo perdí 2 libras dándole la vuelta. No está tan grandote, pero sí es un árbol muy grandote, ¿no? Muy interesante, está así, muy bonito. Pero antes de ir a ver el árbol del tule, pues teníamos que comer algo. Entonces, pues andábamos buscando un restaurancito, algo. Entonces, de repente encontramos así estaba afuera del patio de una casa, mesas, ¿verdad? Y estaba gente sentada y tenían un platote así grandote, como un caldo, se estaban comiendo muy rico. No sé qué era, no sé si era mole, yo no sé, pero un caldote y olía rico. Pues de aquí somos, dijo mi hermano, ¿no? Entonces llegamos, hermanos, y nos sentamos bien a gusto, ¿no?
Y cuando nos sentamos, estábamos esperando que nos sirvieran, que viniera la muchacha. Pero nada, nos quedaban viendo todos. Y entonces me dice mi hermano, oye, ¿por qué nos están viendo todos? Le digo, pues yo creo porque parecemos turistas, le digo, yo creo. Pues hermanos, para no hacer la historia muy larga, era una boda. Es que ahí en ese lugar, las bodas venían así, miren, así como esta gente. Eventualmente, cuando estábamos ahí, pues tratando de entender, de repente venía la banda tocando y venía el novio y la novia atrás, venían a la casa, crees, de la novia, ¿no? El novio tiene que venir a la casa de la novia y le tiene que traer mole y otras cosas de comida. Esa es la tradición. Entonces, era una boda y nosotros ahí andábamos de wedding crashers, dicen los gringos, ¿no? Entonces ya cuando de repente vimos y cuando empezaron a venir y la banda, la gente se paró, empezó a aplaudir, ya ni nos pelaron. Y entonces, oye, pues ¿qué pasó? Digo, pues ahorita que están descuidados hay que agarrar comida. No, le digo yo, me dice, entonces ya pues ya nos sentimos mal y así como que nos empezamos a ir. Y viene la señora, quédese, y dice, ahorita le servimos. No, gracias, bien apenado. Gracias, disculpe. No, quédese, señor, quédese, ahorita le servimos. Bueno, gracias. Ya nos fuimos mejor, ¿verdad? Porque nos dio mucha vergüenza. Pero qué pena, ¿no? Que, o sea, interesante, hermanos, las bodas en aquellos años, en las bodas de la que está refiriendo Jesús, la boda duraba una semana. Apenas estaba hablando con unos hermanos que son misioneros, que les platican en la mañana, pero se va a casar la hija de ellos y ellos van a hacer un fin de semana de campamento, la boda, esa es la boda, un campamento fin de semana. Oye, le digo, ¿y qué? Pues no, mi hija sí, mi hijo y mi yerno así quieren hacerla. Bueno, pues así es que ya les dije que me den la invitación, pero no dijeron nada cuando dije eso. Pero es interesante, hermanos, las bodas en aquellos años duraban una semana. Las bodas comenzaban el martes en la noche, o sea, en palabras bíblicas comenzaban los miércoles. El martes en la noche, duraban una semana y lo que hacían el martes en la noche cuando se empezaba a oscurecer, había una procesión grande como ellas y llevaban antorchas, pues no había lámparas, ¿no? Llevaban antorchas y empezaban a caminar. Dice la historia que las parejas iban al frente siempre y la gente iba gritando y haciendo ruido, tomaban el lugar más largo, desde la casa del novio hasta la casa de la novia, bueno, más bien a la nueva casa donde iban a vivir los nuevos casados, y toda la procesión de gente iba para que todo el mundo los viera y los felicitara, y llegaban a la casa ese martes de noche, a la casa, y la casa por una semana, hermana, estaba totalmente abierta. Qué luna de miel ni qué nada, eso no existía en aquel tiempo. Lo que sucedía es que durante esa semana entera había boda y había fiesta. Y el asunto era que había que alimentar a toda la gente. Y había que darles de comer. Y entonces había un vino que algunos decían, no era fermentado. Sí era fermentado, pero no era fermentación como la de hoy, ¿verdad? Que nomás huele a alguien uno y se siente... No, era un asunto que tenía cierta fermentación, como tomar tepache. ¿Saben lo que es el tepache, no? Que a menos que usted se tome 50 litros de tepache, pues a lo mejor sí se siente así medio acá. Pero tiene cierta fermentación, y así era el jugo que se daba en las bodas. Y en efecto, el mejor jugo era cuando empezaba la fiesta, los primeros días, 2 días. Ya después, ya el vino era más rebajado, era más agua que nada, ¿no? Pero pues bueno, ya se estaba acabando la cosa. Lo interesante es que era no solamente muy vergonzoso, el vino, hermanos, representaba la sangre. El vino representaba la alegría y la felicidad que ese hogar iba a tener. Entonces el vino no podía faltar. El vino, si se acababa el vino, entonces esa familia quedaba en vergüenza con los demás. Y de paso dice una historiadora algo que me cuesta creerlo, pero dice que había familias que si se les llegara a acabar el vino, podían ser demandadas por las demás familias que fueron invitados. Y o sea, se les acabó el vino, ¿no? Eso no es correcto. ¿Cómo nos van a dejar sin vino? Era extremadamente importante para los novios, para su estatus social, para la aceptación dentro de la sociedad, para su comienzo era importante que existiese vino allí. Y vean Jesús, mis queridos hermanos. Vean ese Jesús maravilloso. Ahí a una pareja que ni siquiera el nombre conocemos. Que ni siquiera sabemos quiénes son.
Si quiénes eran no sabemos nada. Pero ahí Jesús realiza, mis queridos hermanos, su primer milagro para salvarles a esa parejita que estaba apenas comenzando. ¿Pueden ver la maravilla de Jesús en ese milagro, hermanos? ¿Qué sucede, hermanos? Miren, número uno, hermanos. Cuando Jesús instituyó este mundo y cuando vino el pecado, todo cambió. Bueno, no todo. Porque hubo dos cosas que no cambiaron. Número uno, el sábado no cambió. Y número dos, la maravilla de Dios de habernos creado como familias, matrimonio, que esto fue invención de Dios, eso no cambió. El pecado no lo pudo destruir. Y viene Jesús ahora a la santidad de un matrimonio, a realizar un milagro para poder ayudar a esta pareja, que no sufriese la vergüenza de haber terminado desde que se les acabara el vino. ¿Y qué quiero decirles con eso, hermano? Algo muy lindo, hermano. A Jesús le interesa su hogar. Aquí no hay tal cosa como, pero mi hogar, ¿qué? Ni me conoce Jesús. No, mis queridos hermanos, a Jesús no es como los políticos de hoy en día, hermano. Jesús no es como nosotros hoy en día, que nosotros tendemos a quedar bien con los que se miran como de dinerito, ¿verdad? Los importantes, los que son alguien, ¿verdad? Y a los que no son nada, cualquier cosa. Yo me acuerdo de años atrás, que estaba un pastor predicando, entonces dice, cuando viene un mendigo a la casa de uno, y uno le ofrece algo, ¿qué hace uno? Pues para empezar uno le da un vaso desechable, ¿verdad? Que se lo lleve. Usted no saca la china, ¿verdad? Usted no saca la mejor vasija para darle al indigente, a la persona. ¿Verdad que no? No lo hacemos. ¿Por qué? No, pues sabe qué enfermedad tendrá el viejo ese, ¿no? Le voy a ayudar, pero tampoco, ¿verdad? Soy bueno, no tonto, dice uno, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando viene el pastor Ricardo? Ay, sí, pastor, siéntese aquí, ¿no? Como si Jesús amara más a cualquiera que a una persona que tiene necesidad. Hermanos, quiero decirles esta noche que el milagro de Jesús, su primer milagro, lo hizo en la intimidad de un hogar. Y quiero decirles en el nombre de Cristo Jesús que esta noche Jesús quiere que tú entiendas y sepas que tu hogar le es sumamente importante a Jesús. Que lo que tú sufres y lo que tú lloras, Jesús lo entiende y lo conoce. Que los problemas que tú estás teniendo dentro de tu hogar, Jesús está dispuesto a transformarlos. Ese es el milagro de Jesús esta noche, hermanos. Jesús desea transformar tu hogar. Hay ciertos principios importantes. De paso, vean esta fotito, nomás se las puse para que vieran cómo se come en Oaxaca, hermanos. Ay, Señor. Ay, Señor. No, pero la puse porque también en las bodas de aquellos tiempos no faltaba la comida, hombre. Yo como que nací en el lugar incorrecto. No se crea. Pero miran qué rico. ¿Cuántos tipos de moles hay en Oaxaca, hermano? Hay como 9, me parece. No, hermana. Hay rojo, verde, negro, azul, anaranjado, turquoise. No se crea. No, pero sí hay un montón de moles. Yo no sé por qué sé esas cosas, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Tu familia, hermano, por favor, esta noche comprende, aprende, disfruta el hecho de saber que tu hogar le pertenece a Dios, que Él te ama, que Él te conoce, que Él sabe que sufres, que Él sabe que batallas, o que Él sabe que quieres una novia o quieres un novio si eres dama, que quieres formar tu hogar. Dios conoce eso. Y esta noche podemos confiar plenamente que Dios puede realizar el milagro dentro de nuestros hogares. El milagro maravilloso cuando mi hermano se casó como 4 o 5 años antes que yo. Y cuando la noche anterior a la boda estábamos platicando y le digo, oye Arturo, ¿y cómo sabes que esta es la muchacha? O sea, tantas muchachas que hay, ¿cómo sabes que esta es she's the one? ¿Verdad? ¿Cómo sabes?
Y mi hermano se rasca la cabeza y dice, no, pues no sé, dice. Lo único que sé es que sé, pero no sé por qué sé. A ver, barajémosla más despacio. Sí, es que no sé, dice cómo, pero esta es. Y ahora háganle forward como unos 5 años. A ver, mi hermano se casó como en el 94 y yo me casé en el 99, ¿no? Ya viene mi aniversario de bodas. 17 años, pobre mujer. Pero bueno, ya háganle forward. Entonces ya yo me recuerdo, ese domingo, tenía un carrazo, un Escort verde como del 87, cayéndose, pero funcionaba. Y entonces iba a mi boda, iba manejando a mi boda, iba manejando así. Y de repente me acordé de cuando había hablado con mi hermano y le había preguntado, oye, ¿cómo sabes? Y entendí finalmente que yo no sabía cómo, pero yo sabía que esa era la mujer que yo amaba y con la que quería gastar el resto de mi vida. O sea, no lo podía explicar, no, mira, es que lo que pasa es, no, yo lo único que sabía que esa era, que yo la amo y ya no aguantaba las ganas de vivir con ella por el resto de mi vida. ¿Verdad? Así de sencillo. Y vean qué interesante, mis queridos hermanos, Dios existe, hermanos. Dios está presente en nuestros sentimientos más profundos de nuestra vida. Usted más adelante va a ver que Jesús levantó, resucitó muertos. Y hay matrimonios que están muertos. Y Jesús los puede resucitar. Hay que confiar en Él. Hay que seguir siendo fieles. No podemos nosotros, porque estamos enfrentando problemas y dificultades, entonces abandonar ya el carro y salirnos. No, ya no voy a ir a la iglesia porque no funciona. Sí funciona. Jesús te ama. Jesús te perdona. Jesús ama a tu cónyuge. Jesús puede transformar el hogar, hermanos. Jesús puede dar vida donde hay muerte. Ustedes se recuerdan Moisés, ¿quién fue? El esposo de Rebeca, que no tenían hijos, ya estaban viejitos. No era Moisés, ¿cómo se llamaba? Abraham, thank you. Abraham, ya viejitos, ya no producía nada. Y Jesús le dijo, te voy a dar una descendencia. Y no se puso, bueno, se rió la esposa, ¿verdad? Pero Abraham no se puso a decir, oye Señor, espérate, porque mira, genéticamente hablando, no, sencillamente creyó. Y ya, Dios realizó el milagro. A veces nosotros, hermanos, le ponemos demasiado coco a las cosas, cuando lo único que tenemos que hacer es confiar. ¿Y por qué confiamos entonces? Caminamos con Dios. Desgraciadamente ustedes y yo sabemos, hermanos, este mundo tiene un sinnúmero de problemas y dificultades. Y hay hogares que, hay muchos problemas en este mundo, hermanos. Hay muchos niños que viven con mucho dolor y mucha tristeza, porque a veces nosotros se nos olvida que los problemas del hogar no solo nos afectan a nosotros, pero afectan a los niños indeciblemente. Nosotros ahorita estamos enfrentando una sociedad despadrada, no hay padres. Hay muchas mamás, pero no hay papás, porque los papás se divorcian y se van y los niños se quedan con las mamás. Y entonces se ve en la sociedad, se mira, las cárceles, hermanos, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero en las cárceles el porcentaje de individuos que crecieron sin papá, varones estoy hablando, es casi así como 95% de los que están en las cárceles no tuvieron papá. Y de las mujeres que están en las cárceles no tuvieron una relación buena o no tuvieron una mamá que les guiara. O desgraciadamente tuvieron una mamá que las guió a lo peor, que estaba también igual, y así ellos aprendieron. Vivimos en una sociedad con muchos desafíos, pero estamos frente a Cristo Jesús, el que tiene la solución, el que puede cambiar la situación de la vida, el que nos puede ayudar a aquellos que somos violentos a no ser violentos, el que nos puede ayudar a aquellos que somos gritones a no ser gritones, el que nos puede ayudar a aquellos que somos celosos, enfermizos, a que no seamos celosos, que nos puede ayudar a aquellos que andamos ahí todo el tiempo viendo moros con trinchetes, a ver las cosas correctamente, a amar verdaderamente, a confiar en nuestro cónyuge, a servirlo. Dios puede y anhela hacer eso en la vida de nosotros, hermanos. Dios desea arreglar, cambiar, restaurar las crisis de nuestros hogares. Jesús, mis queridos hermanos, ¿qué dice ahí? Léamelo, por favor.
Casi suena como utopía, ¿verdad? Casi suena como utopía, ¿no? Ya hoy no se puede tener hogares donde hay mucha felicidad y gozo. Sí se puede, hermano. Y en este recinto, lo digo con mucho cariño y mucho respeto, aquí hay hogares que tienen mucha felicidad y mucha paz. Y que sí, batallan y sufren y se equivocan y cometen errores, pero que luchan en el nombre de Cristo Jesús por vivir en paz y por ser hijos e hijas de Dios como Dios nos ha llamado. Es por eso que la iglesia existe, hermanos. Es el milagro que Jesús desea realizar en la vida de cada uno de nosotros. Es interesante pensar, hermanos, que el primer paso, lo primero que aseguró ese milagro era que Jesús fue invitado a la boda, ¿verdad? Dice ahí la Biblia, Jesús y los discípulos fueron invitados a la boda. ¿Y qué pasa, mis queridos hermanos? Ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que invitar a Jesús a la boda. Hay que invitarlo al hogar. Muchas veces cuando yo crecí en la iglesia adventista, yo oía a los pastores y dijeron, hermanos, hagan el culto familiar, hermanos, tengan culto en sus hogares. No es otra cosa más que invitar a Jesús al hogar, hermanos. Que Jesús sea parte de nuestras vidas. Que nuestros hijos vean que nosotros no somos perfectos, pero sí buscamos y servimos a un Dios perfecto. Que lo buscamos, que le pedimos, que lo invitamos, que esté en nuestro hogar. Es el primer paso, mis queridos hermanos, en favor de la restauración de nuestros hogares. Desgraciadamente a veces solo uno de los dos jala por allí y el otro no. Hay que trabajar en favor de ello para que los dos podamos invitar a Jesús al hogar, que Jesús entre en nuestro hogar, que sea parte de nosotros. Tienes tú que invitar a Cristo Jesús a tu hogar. O sea, no es mágico el asunto, hermanos. Conlleva sus pasos y el primer paso es invita a Jesús a tu hogar. Y si no eres casado, invítalo a tu vida. Camina con Él, búscalo en la mañana. Recibe de su amor, de su gracia. Siéntate amado, querido. Siéntete feliz de saber que Él camina contigo todos los días. Si no entiendes mucho, lee la Escritura, escucha su voz. Enamórate pues, como decíamos en la mañana, enamórate de ese Dios, porque Él te ama. Invítalo a tu vida. Hay en la Biblia hay varios que invitaron a Jesús, hermanos, a su vida. Saqueo, ¿se recuerdan a Saqueo? Saqueo era medio ratero, pero viene Jesús a su casa y cambia su vida, hermanos. Mateo ese sí. Ese Mateo, ese era cobrador de impuestos. Y siempre le subía un poquito para quedarse con una lanita allí. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo? ¿Qué dijeron los maestros de la ley? ¡Oh! Si supiera con quién está comiendo. Ese era sinaloense, dicen. Ay, perdón. Que ya son narcos, dicen todos, ¿verdad? Pero no todos somos. Aquí habemos 12, Sinaloa, por lo menos, no sé si hay más. Y no tenemos nada que ver con narcos, ¿verdad? ¿O acá los muchachos también? ¡Ya! Muy bien. Somos hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Mateo era un cobrador de impuestos. Y Jesús lo alcanzó, fue a su hogar. Y cuando fue a su hogar, Mateo cambió, le entregó sus riquezas a los demás. Y fue a seguir a Cristo Jesús. Cuando Jesús entra en el hogar de nosotros, mis queridos hermanos, la vida cambia. Aquí en la casa de Lázaro, Marta y María, ¿se recuerdan qué sucedió? Lázaro se murió. Y Jesús viene a su hogar, viene a su tumba y lo levanta, lo resucita. Cuando Jesús entra al hogar, la vida cambia, hermanos. Ese es el milagro maravilloso que hoy Jesús desea hacer en tu vida. Quiere venir a ti y transformar cualquier cosa con la que tú estás batallando. Ese es el milagro maravilloso de Jesús. Jesús, mis queridos hermanos, anhela hacer ese milagro en el hogar de nosotros. Ese es el deseo de Jesús. Fíjense lo que dice aquí estas estadísticas, hermano. Las parejas de más de 20 años de casados que tienen éxito, número 1, depositan su fe en Dios. ¿Qué más hacen? Oran juntos y experimentan más felicidad y más romance. ¿Pero qué pasa? Pues andamos muy ocupados. Ay, viejo, llegué muy cansado. Cansada, perdón. Ay, vieja, ni me hablen que vengo bien cansado. Ahí se prende la tele, ahí se cruzan los pies, ¿no? Yo sé que no estoy diciendo nada que no os conocen ustedes, ¿eh? O sí,
¿O yo soy el único que hace eso? Es decir, tenemos que ser intencionales, hermanos. Si verdaderamente vamos a permitir que Jesús haga el milagro en nuestras vidas, hay que tomar cartas en el asunto, hay que buscar a Dios. Hay que entender que nos ama. Hay que caminar con Él, hay que orar. En su hogar, hermano, con su esposa, con su esposo. Júntense a orar, pidan a Dios. La necesidad que usted tiene, Jesús la va a suplir. Interesante, hermanos, que el hogar de estos hermanos, el hogar de esta parejita nueva que empezaba, evidentemente no era un hogar donde había mucho dinerito. Si hubiera habido dinero, no se les acaba el vino. Está comprobado, hermanos, comprobado, que las personas que entregan su vida a Cristo Jesús, aún su situación financiera cambia. Y no es que de repente se sacaron en la lotería y son ricachones. No. ¿Qué pasa cuando Jesús entra en el hogar de nosotros? Nosotros nos hacemos más conscientes, aún hasta en lo que gastamos nuestro dinero. Y empezamos a ser diferentes personas. Es desafiante el amor de Dios. El amor de Dios es transformador de la vida. Y hermanos, hay que hacer estas cosas, hay que orar juntos. Se aman. Ay, qué bonito es el amor, siempre he dicho yo. No hay nada mejor que estar enamorado. No hay nada mejor. Es que hermanos, nosotros fuimos hechos para amar y ser amados. Para eso fueron hechos. Por eso cuando usted se sabe que le aman, ay, es que me dan cosquillitas aquí, maripositas en la panza, dice. Yo tengo un montón de mariposas. Digo, no. Se siente bonito. ¿A quién no le gusta que lo amen? ¿Por qué uno a veces viene a este país y se siente todo solo allí? ¿Por qué? Porque uno ama a su familia. Al tío ese que es sangrón, lo ama uno. Es su familia, es su hogar. La vecina esa gritona que nos acuerda. Ay, doña Chocorro, qué linda doña Socorro. Nos rompía las pelotas siempre que jugamos fútbol. Pero cómo la extraño, doña Socorro. Porque somos seres afectivos. ¿Cómo se dice, pastor? Afectivos, efectivos. O también afectuosos, pero afectivos también se dice. Y si no, ya la inventé esta noche. En otras palabras, hermanos, nosotros nos gusta el amor, funcionamos con el amor. Sus hijos funcionan no cuando usted les grita, cuando usted los ama, cuando usted les habla. Los niños entienden y les explica, hijita, mira, no puedes hacer esto por esta razón y esta razón. Todos respondemos al amor. Dios nos hizo, hermanos, y nos hizo así. Y qué bonito es saberse amado. Y cuando uno se sabe y se entiende amado, entonces uno tiene amor para dar a las demás personas. Pero cuando uno anda congojado, nadie me quiere. Tenemos el síndrome del hermano Cornelio Reina, ya se lo saben, ¿no? Decía que parezco campana de iglesia. Todos pasan y me dan un trancazo, decía el hermano Cornelio Reina. ¿Recuerdan la canción? Es el síndrome de Cornelio Reina, se llama. Se cayó de la nube que andaba. No, mis hermanos. Tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que nos lo ha demostrado. Siempre ve estas brechas. ¿Por qué andar sufriendo? No hay que sufrir más. Hay que ver y hay que mirar cuán amados somos para poder entonces que el hogar de nosotros, nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales sean afectadas por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Amén. Ustedes saben, hermanos, que hay personas que se mueren cuando hay odio en el corazón. Y hay muchos de nosotros, hermanos, que caminamos con odio todos los días. Nos morimos. ¿Se acuerdan David? Lo que dijo David, dijo, los huesos se me estaban secando porque había pecado en él. Y hasta que confesó su pecado, entonces ya Dios le dio vida y le dio vida eterna. Dios te ama. Y Dios desea transformar tu hogar en todos los sentidos de la palabra, mis queridos hermanos. Ahora, lo bueno es que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y los cristianos no tenemos ningún problema. ¿Amén? Ay, como que les costó decir amén. ¿Quién visita hoy en la noche? ¿Alguien está de visita que no tiene mucho viniendo o muy poquito? Déjame. Moisés, ¿verdad? Dijo que se llama. Okay. ¿Y ustedes dos son también visitas? Ok. ¿Cómo la ven ustedes? Los cristianos no tenemos ningún problema, ¿verdad?
Yo soy pastor, yo no tengo ningún problema. No, ojalá. Más, dice la hermana. Ay, ay, ay. Es que, mis queridos hermanos, el Evangelio no es una poción mágica o una capsulita que nos separa de todo. No, el Evangelio, mis queridos hermanos, ¿se acuerdan de una canción que dice Sometimes He calms the storm? A veces Dios calma la tormenta de las vidas de nosotros. Pero dice la canción después, pero a veces nos calma a nosotros. A nosotros los cristianos nos toca atravesar problemas y dificultades también. La diferencia es que no estamos solos. La diferencia es que nosotros podemos recurrir a Dios. La diferencia es que nosotros sabemos que somos amados por Dios. La diferencia es que nosotros entendemos que un día, a pesar de todas las locuras de este mundo, vamos a vivir eternamente con Jesús. Lo que pasa es que nosotros sabemos que Jesús nos ama. Pero sí, hermanos, también los cristianos experimentamos problemas y dificultades. También nosotros batallamos. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué? ¿Para qué invitar a Jesús si vamos a estar iguales? Dice uno. No, mi hermano, no estamos iguales. Es diferente tirarse al vacío sin saber qué va a pasar, pensando que uno allá abajo se va a estrellar contra las rocas. Es diferente tirarse con la seguridad de que ahí abajo te está esperando Jesús con sus brazos abiertos. O sea, la caída es la misma, ¿entiendes? Los dos están cayendo, pero uno ha confiado en Jesús. Y el otro que no sabe, que no entiende, pues, ¿quién sabe qué va a pasar? Esa es la diferencia, mis queridos hermanos. Jesús trae esperanza, es una salida, nos trae humildad, nos trae amor. Dice la gente afuera, no hombre, los cristianos están peor. Dice. Pues sí, a veces sí es cierto. Algunos estamos peores, pero por eso estamos aquí, porque estamos peores, entonces necesitamos a Dios. Por eso estamos aquí, necesitados de la bondad y del amor de Dios. Disculpen que se me está haciendo muy tarde, pastor. ¿Ya le corto un poquito? Ok, disculpen que me emociono. Pero el fin de todo discurso oído es este, mis queridos hermanos. La realidad de las cosas que Jesús realizó este primer milagro en una casa de una familia que no era muy importante. Y les ayudó sencillamente a que pudieran ser aceptados en la sociedad en la que ellos se movían y pudieran tener esa felicidad, el gozo de su boda y hacerlo bien. Y esta noche, hermanos, quiero decirles a ustedes que ese milagro representa la vida de cada uno de nosotros. Nosotros que no somos ni tan importantes, ni tan ricos, ni tan nada, nos representa, este hogar representa el milagro que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. Jesús desea entrar en tu hogar, hermanos, y darte felicidad y gozo, transformar tu vida, pero hay que invitar a Jesús adentro del hogar. Hay que invitarlo, hay que invitar a Jesús. Hace años atrás conocí a una muchacha que tenía 2 hijas y tenía 2 hijas, ¿no? Pero cada hija era de un papá diferente. Entonces ahora estaba saliendo de novia con un señor que tenía 2 hijos, un hijo y una hija, de papá diferente, de mamá diferente también. Y entonces eventualmente se casaron. Y cuando se casaron tuvieron un 5.º hijo. Pero ninguno de los 5 eran del mismo papá y de la misma mamá. Cada uno de ellos tenía un papá y una mamá diferente. Es bien interesante cómo las familias de hoy en día funcionan. Y yo me acuerdo que alguien dijo, yo los conozco bien a ellos, no hombre, estos van a fracasar. ¿Y pero por qué? Pues mira, dice, como 10 hogares mezclados en uno, dice, van a fracasar. Lo que no sabía esta persona es 2 cosas. Número 1, que ellos se aman. Y número 2, que ellos aman a Jesús.
Y hoy en día los 5 hijos ya crecieron, ya están grandes. De hecho, ya nomás les queda uno de ellos ahí en la casa, el chiquito, y que ya no es nada chiquito, ya tiene como 14 años, ¿no? ¿Qué hace la diferencia, mis queridos hermanos? La presencia de Jesús en nuestras vidas. La presencia de Jesús en nuestras vidas. Oremos. Amante Padre Celestial, esta noche quisiéramos agradecerte. Agradecerte, Señor, porque tú escogiste realizar un milagro en un lugar que no era la gran cosa. Y tú también escoges todos los días, Señor, hacer este milagro de la salvación, del perdón, de la gracia, de la fe, de la oportunidad, de la restauración, del restaurar nuestras dificultades dentro del hogar. Lo escoges hacer en la vida de nosotros, Señor. Y Padre, esta noche yo quisiera rogarte que nadie salga de este lugar sin la seguridad de saber que tú anhelas hacer ese milagro en la vida de ellos. Que ellos pueden cambiar, crecer, ser transformados. Todos nosotros podemos, por el anhelo tuyo en la vida de nosotros, Padre. Padre, cualquier situación que esté pasando cualquier hogar esta noche, yo te ruego, Señor, que intervengas. Situación entre esposo, esposa, novio, novia, padre, hijo. Por favor, Señor, interven en el hogar de ellos. Demuéstrales, Padre, cuánto les amas y cuánto anhelas tú transformar su hogar para honra y gloria de tu nombre. Enséñanos, Padre, a creer, porque creyendo nosotros seremos transformados. Oramos en tu santo nombre. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.